¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en las reglas ocultas del poder. Sí, esas que casi nunca vemos, pero que definen por completo el juego político de un país y, sobre todo, deciden cómo nuestros votos se transforman en gobierno. ¿Alguna vez se han preguntado esto? ¿Por qué la política en un país como Estados Unidos, con sus dos gigantes, se ve tan distinta a la de, no sé, España o México, donde el panorama es mucho más variado? Bueno, la respuesta no es casualidad. Está escondida en el diseño de su sistema electoral. Y hoy vamos a descifrar ese código. Muy bien, vamos por partes. Para armar este rompecabezas tenemos que empezar con el concepto clave, la pieza que conecta la voluntad de la gente en las urnas con la gente que toma las decisiones en el gobierno. Un sistema electoral es básicamente una especie de máquina de traducción, que traduce millones de votos individuales, cada uno con su propia intención, y los convierte en un resultado concreto. Escaños en un parlamento, un presidente, un gobierno. Es, digamos, el puente que une la opinión pública con el poder político. Ok, ya sabemos qué es esta máquina. Ahora, lo interesante es ver cómo se puede construir, porque no hay una sola manera. En el fondo, existen dos grandes filosofías, dos principios de diseño que son, pues, bastante diferentes entre sí. A ver, aquí el camino se divide. Por un lado, tenemos el principio de mayoría. Su obsesión es la eficiencia, la gobernabilidad. Lo que busca es un ganador claro para que pueda formar un gobierno estable sin tanto rollo. Por otro lado, está el principio proporcional, y lo que busca es ser un espejo, un reflejo fiel de la sociedad, que todas las voces, grandes y pequeñas, se escuchen en el Congreso. Son, como ven, dos metas que a veces chocan de frente. Hablemos un poco más de los sistemas de mayoría. Imaginen una carrera. El primero que llega a la meta se lo lleva todo. Así funcionan. En cada distrito solo hay un ganador, un escaño en juego. Y si un partido gana por un solo voto, ¡zas! Se lleva el 100% de la representación de ese lugar. Los demás se quedan con cero. Esto, lógicamente, le da una especie de bono o un premio extra al partido más votado a nivel nacional. Y ahora démosle la vuelta a la tortilla. La representación proporcional. Aquí la lógica es otra, es la de la justicia matemática. La idea es muy simple. Si un partido saca el 30% de los votos, debería tener, más o menos, el 30% de los escaños. Suena más justo, ¿no? Y lo es. Permite que partidos más pequeños tengan una voz. Pero claro, el resultado puede ser un Congreso muy fragmentado, donde formar gobierno se vuelve un arte de la negociación. Bien, ya tenemos las dos reglas básicas del juego. O gana el más fuerte o repartimos el pastel. Pero ¿cómo se conecta todo esto con el número de partidos que vemos en la boleta? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fascinante. Esta es la pregunta del millón, la que ha traído de cabeza a los politólogos por décadas. ¿Son las reglas las que crean a los partidos? ¿O son los partidos los que eligen las reglas que les convienen? Pues resulta que un sociólogo francés encontró una respuesta bastante convincente. Y aquí la tienen. Esta frase, de un tal Maurice Duverger, es como una de las leyes de la física, pero para la ciencia política. La idea es sencilla, pero súper poderosa. El tipo de elección que usas empuja, casi de forma natural, al sistema político a tener un cierto número de partidos. Lo que descubrió Duverger es básicamente una cadena de causa y efecto. Si usas reglas de el ganador se lleva todo, el sistema solito se va acomodando hasta que quedan dos grandes competidores. En cambio, si usas reglas de reparto justo, le abres la puerta a un montón de jugadores. Pero, ¿cómo funciona esta especie de magia? Duverger no se quedó ahí. Explicó que esta conexión no es casualidad, no es magia. Opera a través de dos fuerzas muy potentes que actúan tras bambalinas, como los engranajes ocultos de la maquinaria política. Y aquí están esos dos engranajes. El primero es el efecto mecánico, pura matemática. Es como la fórmula con la que se cuentan los votos distorsiona el resultado para darle un empujón a los partidos más grandes. El segundo, el efecto psicológico, tiene que ver con nosotros, con la gente. Es como reaccionamos a esas reglas del juego y ajustamos nuestro comportamiento a la hora de votar. A ver, profundicemos en el efecto mecánico. Es muy simple. En un sistema de mayoría, un partido puede ganar, por ejemplo, el 40% del voto en todo el país, pero acabar con el 55% de los diputados. ¿Por qué? Porque ganó por poquito en muchos distritos. Todos los votos que fueron para los perdedores en esos lugares simplemente se pierden, se van a la basura, no se traducen en ningún escaño. Es un premio gordo para el que gana. Y esto nos lleva directo al efecto psicológico. Piénsenlo, a nadie le gusta sentir que desperdició su voto. Entonces, como votantes, aprendemos las reglas. Si sabemos que nuestro partido favorito, el que de verdad nos convence, no tiene ninguna posibilidad real de ganar, ¿qué hacemos?
muchos optan por el voto útil, el voto estratégico. O sea, no votamos por nuestra primera opción, sino por el menos peor de los dos grandes, para evitar que gane el que de plano no queremos. Y así, nosotros mismos terminamos reforzando el sistema de dos partidos. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Elegir un sistema electoral no es una decisión técnica de números y fórmulas. No, es una decisión sobre qué es más importante para una sociedad en un momento dado. Y para que esto quede clarísimo, vamos a ver el caso de México. Y este es el gran dilema democrático. Y la verdad, no hay una respuesta perfecta. ¿Qué se prefiere? ¿Un gobierno fuerte, estable, que pueda tomar decisiones rápido, aunque no represente perfectamente a todos? ¿O un parlamento que sea un mosaico, un espejo de la sociedad, aunque eso complique muchísimo ponerse de acuerdo? Es un equilibrio muy, muy delicado. Ok, esta tabla, aunque parezcan puros números, nos cuenta una historia fascinante sobre la política mexicana. Nos muestra 25 años de evolución con dos indicadores clave. El primero, el número efectivo de partidos, que nos dice qué tan fragmentado estaba el voto. Y el segundo, el índice de representatividad, que mide, en una escala de 0 a 100, que también se convierten los votos en escaños. Fíjense en la primera columna. En 1991 teníamos 2.6 partidos efectivos, o sea, un sistema de 2 partidos y medio, prácticamente. Para 2015 ese número saltó a más de 6. La tendencia es clarísima. El panorama político se volvió mucho más plural, mucho más fragmentado. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante, la paradoja. Miren la segunda columna. Mientras más partidos aparecían en la escena, la capacidad del sistema para representar los votos de forma proporcional fue bajando. A mayor pluralidad en las urnas, menor representatividad en el Congreso. ¿Cómo es posible? La clave está en este número final 86.7. Los estudiosos del tema dicen que un índice de representatividad alrededor de 86 es lo típico de un sistema de mayoría pura, de el ganador se lleva todo. Lo que esto nos dice es que el sistema mexicano, que es mixto, al enfrentarse a una mayor fragmentación del voto, empezó a comportarse cada vez más como un sistema de mayoría, castigando a los partidos pequeños y distorsionando la voluntad popular. Y esto nos deja con la reflexión final. Quizás no existe el sistema electoral perfecto. Tal vez la pregunta importante es otra. ¿Qué valora más una sociedad en un momento específico de su historia? ¿La gobernabilidad? ¿Tener un gobierno que pueda actuar? ¿O la representatividad? ¿Tener un Congreso que sea un fiel reflejo de su diversidad? La respuesta a esa pregunta es la que define las reglas ocultas del poder.